¿A dónde fuiste y con quién? Fui a Ucrania, específicamente a una ciudad que se llama Zaporilla, en el este de Ucrania, a escasos kilómetros del frente de guerra, ya cerca de la zona del Donbass, y fui con el pastor Gerardo, un pastor aquí, muy cerca de aquí, en Jerez. Él ha estado ya anteriormente, había estado otras tres veces en Ucrania, así que él sabía el camino y facilitó mucho todo. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de ir? No recuerdo muy bien todo lo que estaba pasando por mi mente. Sencillamente sabía que iba a ser muy, muy interesante, conmovedor, también peligroso. O sea, lo que pasaba por mi mente a veces era el hecho de sobrevivir o morir. Era inevitable pensar en esa posibilidad. Era necesario pensar en esa posibilidad, asumir los riesgos que hay en ir a un país en guerra, pero sentía paz, sabía que Dios estaba en esto, así que eso me hacía sentir más seguro. ¿Cómo resumirías tu experiencia ahí? Fui, gracias a Dios y gracias a mi esposa Carlota, que me dejó ir. Fueron 2 semanas solamente, o sea que fue rápido. El tiempo ahí fue muy bueno y volví. ¿Cuál fue la parte más sorprendente de tu viaje? Varias cosas. Una de ellas es la belleza del país de Ucrania, por lo menos en esta época, en la época del año en la que fui, que era primavera. Es muy bonito. También darme cuenta que es la tierra de los cosacos, un pueblo famoso por ser unos guerreros increíbles, y me di cuenta que siguen siendo unos guerreros increíbles. Una cosa que me impresionó mucho estando en uno de los varios pueblecitos donde íbamos a ministrar a las pequeñas comunidades, justo al lado de donde estábamos reunidos, debajo de un árbol, había un monumento, un memorial a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial, luchando por Rusia. Y en esos momentos me di cuenta que mi tío Virgilio había estado no muy lejos de ese lugar luchando contra los rusos y consecuentemente contra los ucranianos, en lo que se denomina la División Azul, una división que envió Franco para ayudar a Hitler. En fin, una historia dentro de la historia, ¿no? Entonces, simplemente darme cuenta que mi tío Virgilio había estado muy cerca de ahí luchando, pues me llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo más difícil? Obviamente ver la tristeza de las personas, el sufrimiento, las pérdidas y el volver. El volver de allí sin apenas poder despedirme bien de muchas personas preciosas. ¿Cómo te habló Dios mientras estabas ahí? Una de las maneras en las que Él me habló, porque yo sabía que tenía que compartir con varias iglesias, entonces yo me preguntaba qué podía compartir yo con estas personas que lo están pasando tan mal. Y yo sabía que tenía que cuidar mucho mis palabras y no decir palabras demasiado fáciles, huecas, a estas personas que realmente, ¿qué les voy a contar yo acerca del sufrimiento? Pero sí me vino a la mente muy fuerte la historia del profeta Jonás y del dilema y el conflicto en el que él se hallaba. Y de alguna manera creo que es un conflicto con el que el pueblo ucraniano y más particularmente los cristianos en Ucrania se encuentran y se van a encontrar sobre todo cuando la guerra se termine. El hecho de tener que ministrar a los rusos, a un pueblo que les ha hecho daño y que potencialmente puede seguir haciéndoles daño, pero ese fue el mandato de Dios a Jonás, ir a los ninivitas, un pueblo que masacró a los israelitas, y pensé mucho en eso. Sí. ¿Cuáles son las mayores necesidades que ves ahí, física, espiritual y emocionalmente?
Físicamente, en este momento de la guerra, lo que necesitan están desesperadamente buscando tropas, soldados. Están continuamente buscando hombres para enviarlos al frente. A mí me detuvieron y les enseñé mi pasaporte español y me dejaron ir, ¿no? Pero es una gran necesidad para ellos porque la guerra prosigue después de 2 años y medio casi. Emocionalmente están muy cansados y hay mucho sufrimiento, se acumulan las pérdidas de familiares y amigos, la incertidumbre de cuándo se acabará esto. Emocionalmente necesitan mucho apoyo. Muchas familias se han roto, muchos matrimonios se han roto, no solamente por la distancia de los hombres que se quedan aquí, muchas mujeres y los niños que han salido para salvar sus vidas. Y no están juntos muchos de ellos, desgraciadamente. Eso es un drama enorme. Y espiritualmente necesitan oración, la oración, el respaldo en oración. Y la fe en Dios, poner la fe en Dios y la confianza en Dios, más que aferrarse a esta idea de patriotismo y de uno de los lemas más repetidos allí es gloria a Ucrania, ¿no? Como si eso fuera lo que les impulsa, ¿no? a luchar la guerra. Y realmente lo que les debe impulsar a hacer la guerra no es la gloria de su país, sino que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros y de todos. ¿Cómo han cambiado tus oraciones por esta situación como resultado de este viaje? Oro más por Ucrania, obviamente. Y cuando oro, ya no oro solamente por ese país al norte, oro pensando en los rostros de las personas que he conocido, y en las iglesias donde he estado, y en las casas que he visto destruidas, y en ese lugar tan bonito, pero que está viviendo algo tan difícil. Pero oro con la convicción de que la oración del justo puede mucho, como dice la Biblia. Aparte de la guerra física que se está luchando, también hay una guerra espiritual. Y necesitamos orar en contra del mal. Dios no es el que envía las guerras, ni el que hace, el que origina todo esto. Es alguien muy malo, que es Satanás. Y necesitamos orar en contra de los planes de Satanás. Necesitamos orar para que el mal se detenga y el bien y la verdad prevalezcan. ¿Volverías a Ucrania? Me encantaría volver. ¿Cómo podemos ayudar desde aquí, desde España, pero también de otras partes del mundo? Seguir enviando ayuda para las personas que están pasando penurias, o sea, económicamente, enviar dinero y ropa y cosas que ellos necesitan, medicamentos, como estamos haciendo. Vuelvo a enfatizar el hecho de orar, seguir orando, no rendirnos, no pensar que algún día se acabará y que Dios sabe cuándo. No, nosotros somos colaboradores de Dios para traer su reino a este mundo y también, repito, para detener el mal en el mundo y también para que cesen las guerras en el mundo, en particular esta guerra. También es importante que sigamos manifestando nuestro apoyo moral a los ucranianos que tenemos entre nosotros, apoyarles, ser comprensivos, darles tiempo para poder hablar con ellos. ¿Quieres aportar algo más? Dar gracias a Dios por el privilegio de haber podido hacer este viaje con el pastor Gerardo, que ha sido una alegría poder viajar con él también. Así que gracias por vuestro interés.